Hola, estimados pacientes, estimados clientes y amigos de salud visual. Una vez más estoy acá, el doctor Jairo Madrid, hoy con el honor de tener la compañía del doctor Frederick Lang, cirujano oftalmólogo, que viene acompañándonos en la clínica desde hace unos 3 años, pero que no habíamos tenido la oportunidad de presentárselos. Hoy yo quiero hablar un tema súper importante que es de cataratas. El doctor Frederick Lang, como les digo, es cirujano oftalmólogo, se especializa en la parte de catarata y cirugías también de, toda la parte de glaucoma. Me gustaría presentárselos, darle la bienvenida. Él es parte del equipo de salud visual desde hace unos 3 años, como les vengo diciendo. El doctor tiene una gran trayectoria académica y profesional, que me encantaría que él también les dé un poquito de externo el conocimiento hacia ustedes. Y bueno, empezando por darte la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jairo, sabes que para mí ha sido un placer estar con vos desde todo el tiempo que hemos estado aquí compartiendo diferentes casos y las cuestiones. Muchas gracias. Yo soy el doctor Lang. Esto tratamos de hacerlo lo más familiar posible. Yo soy especialista en oftalmología. Tengo varias subespecialidades. Me dedico también al área de glaucoma, de catarata, de retina en la parte clínica y de ecografía ocular. He pasado por algunos países, estuve entrenándome en República Dominicana, en Barcelona, en Puerto Rico y en México. Todo ese estudio evidentemente ha sido para venir y aplicarlo en los pacientes para darles evidentemente el mejor tratamiento posible. Hoy vamos a hablar de las cataratas, algunos mitos, algunas leyendas. Claro, exactamente. Digamos, por ejemplo, hay un tema súper importante. Para la población no le queda muy claro qué es catarata y qué no es catarata. Yo creo que sería bueno empezar diciéndole al paciente qué es catarata y por qué es que se producen las cataratas, ¿verdad? Sí, eso es un muy buen tema, definitivamente, porque sí lo tengo en la consulta de todos los días. Hay pacientes que sí tienen el conocimiento de lo que es catarata, pero hay muchos pacientes que no conocen lo que es. Es más, de hecho hay términos populares, se conoce como catarata externa a un pellejito que se hace en la parte de afuera del ojo que se llama pteridium, y también está la catarata interna, que la conocen como la que me hace que yo no pueda ver bien. Entonces hay también mucho misticismo y hay mucha confusión en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Hay personas que entienden que las cataratas son objeto de la edad. Por ejemplo, eso es lo más común. Ya yo tengo 80, lo más normal es que yo esté viendo mal, y eso no tiene que ser así. Es como cuando uno le duele la rodilla. No me duele la rodilla porque tengo 80, me duele la rodilla porque probablemente tengo algún problema. Entonces sí hay mucha información que los pacientes a veces piden tener, y que evidentemente es correcto hacerlo de esa manera. ¿Qué experiencia tienes tú en la parte óptica con los pacientes que vienen aquí a la consulta? Sucede lo siguiente. Bueno, muchas veces parte del examen clínico que nosotros hacemos es la valoración con la lámpara de hendidura. Y en la lámpara de hendidura vemos a nivel de optometría vemos el segmento anterior, pero viendo el segmento anterior también podemos ver fácilmente el cristalino, que ahorita vamos a ver dónde es que está el cristalino. Entonces yo veo muchas veces en pacientes de un poquito más de 50 años, que ya el cristalino ya no es totalmente transparente. Entonces a mí me gusta irles indicando al paciente que ya en su ojo existen unos pequeños cambios donde ya ese lente no es totalmente transparente, y me gusta irles indicando, irles preparando que en algún momento se les va a formar una catarata. Generalmente en estados iniciales, la corrección óptica, es decir, ponerle un lente o una corrección, una variación en el aumento de los lentes, puede ayudar bastante. Pero yo le digo a los pacientes, en este momento estoy viendo un cambio, y eso significa que en algún momento ya se va a instaurar propiamente una catarata, y se lo digo para que no se asuste, porque sí me ha pasado muchas veces que le digo a un paciente tiene catarata y se asusta. ¿Por qué? Porque se acordaron que el abuelo murió ciego, por ejemplo, que cuando ya llegó a mayor estaba ciego y que tenía una catarata. Y una de las cosas que me gustaría que le comentes a los pacientes es que ya la tecnología ha variado, y que ya una catarata jamás que puede ser una sentencia de ceguera, ¿verdad? Es correcto, es un muy buen punto. La catarata tiene varias etapas, por decirlo de una forma.
Aunque no lo parezca, la primera etapa de la catarata empieza después de los 40 años. Y quiero leer el periódico, la Biblia, lo que yo generalmente estoy acostumbrado a leer. Y resulta que tengo que hacerme el brazo cada vez un poco más largo y más largo para poder ver bien. Ahora, eso no significa que en ese momento la persona tenga que quitarse la catarata, no, esa es la primera etapa, que es el endurecimiento que se da en el cristalino, que ya vamos a hablar de las partes anatómicas, y el paciente no tiene que operarse, como les digo, en ese momento. Después de que el paciente va desarrollando esa etapa, hay otras variables que son poco perceptibles. La visión no solamente tiene que ver con la agudeza visual, o sea, la capacidad que yo tengo para determinar un objeto específico a la distancia. También se valora el brillo, el color, el contraste y la nitidez de la imagen. Entonces, todas estas 5 variables me permiten a mí saber si el paciente está ya teniendo síntomas, aunque no los esté percibiendo tan tangiblemente. Uno muy común es, estoy buscando las medias en la mañana después de bañarme, entonces no sé si es color azul, si es color verde, si es color café, tengo que empezar a prender muchas luces para realmente sentirme a gusto. La mayoría de las personas entienden que eso es normal, pero ya la catarata está en una segunda etapa. Ya una tercera etapa de la catarata, ya la persona puede ser que le cueste ver tanto de cerca como de lejos. Hay pacientes que incluso desarrollan algo que se llama la segunda visión del adulto, que de un pronto a otro siempre les ha costado ver de cerca, pero un día se dan cuenta que los anteojos para ver de cerca no les están funcionando, se los quitan y entienden que ahora están viendo mejor y se sienten lo más feliz del mundo. Pero evidentemente ahora la visión de lejos, que podían tener buena, empezaron a disminuir. Sí, claro. Eso definitivamente no es un buen signo. Claro, y bueno, muchas personas probablemente van a recordar que han escuchado que personas que también cuando eran muy mayores tenían una excelente visión de cerca y que dijeron, qué dichosa la abuelita o qué dichosa la tía que podía enhebrar una aguja a los 80 años. Lo que no saben esas personas es que veía muy bien de cerca, pero su visión de lejos estaba totalmente limitada, ¿verdad? Eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque alrededor del 10 al 15% de nuestra visión la empleamos para ver de cerca. Y entre el 85 y el 90% de nuestra visión la empleamos para ver de lejos. Por lo tanto, la visión de lejos es mucho más importante desde el punto de vista de lo que nosotros la estamos utilizando. Entonces, la visión de cerca parece que de una forma o de otra pareciera ser como que los pacientes adultos mayores quisiesen tener. Pero la verdad es que a veces no se dan cuenta que utilizan mucho la visión de lejos, pero como no están teniendo tantos problemas, entonces se encuentran que lo único que tienen que resolver es la visión de cerca. Muchos de los pacientes que vienen aquí a la consulta y entienden un poco el tema de la catarata, dicen, doctor, de ahí yo me voy a operar porque usted me dice, yo siento que he bajado un poquito la visión, pero no siento que sea para tanto. Es muy importante desde el punto de vista oftalmológico, como de cualquier otra condición. Cualquier patología, cualquier enfermedad se trata cuando está empezando o en estadios que ya sean prudentes tratar. Es como una persona que tiene una carie pequeña. Es como si el dentista le dijera, no, está muy chiquita la carie, vamos a esperar a que el diente se pudra. Eso no tendría ningún sentido. Entonces la catarata uno empieza a ver el momento. Hay un periodo de ventana donde el ojo dice, este es el mejor momento. No es cuando el paciente ya está viendo muy mal, porque entonces el pronóstico empieza a perderse. Madurar la catarata no tiene sentido. Madurar ninguna enfermedad tiene sentido. Eso es algo muy importante, porque ahora me gustaría que le expliques a las personas que nos están siguiendo que antes, que los protocolos han cambiado, porque antes habían protocolos que decían cuando la catarata esté madura ya se va a operar. A mí me tocó, recién graduado hace unos 20 años, ver pacientes, porque antes la cirugía no era muy precisa, que después de la cirugía quedaban con lo que nosotros llamamos anisometropías, que quedaban un ojo miope y el otro hipermétrope, y entonces era todo un lío. A veces no se le podía poner un lente, entonces quedaban con unas hipermetropías altísimas, y entonces como no era tan preciso, se esperaba a que la persona bajara bastante la visión para que vieran un cambio importante. Pero ahora las técnicas que son que la persona, inclusive muchos pacientes ya no usan nada de lentes después de la cirugía. Hablemos propiamente de la catarata, y sería bueno que también que las personas sepan cómo es la técnica, la recuperación, las preparaciones, todo ese tipo de cosas que necesita el paciente, ¿verdad? Muy bien, esto es un ojito, ¿verdad? Es un ojito. Esto que está aquí es la córnea. Si yo me toco el ojo, lo que me estoy tocando es la córnea, que es esto que está aquí.
Vamos a ponerlo de medio lado. En la parte justo detrás de la córnea se va a encontrar el color del ojo, que es el iris. ¿Ok? Detrás del iris se va a encontrar el cristalino, que es el lente natural que se opaca con el tiempo. Esto es un lente como cualquier otro lente que uno pueda utilizar. Cuando este lente empieza a opacarse, hay muchos tipos de catarata. Una persona puede desarrollar catarata por genética, por herencia. Algo que sí hay que tener claro es que todos los seres humanos desarrollamos catarata. Esto es como las arrugas en la cara o las canas en la cabeza. O sea, todos vamos a pasar por cataratas. Antes, las personas hasta que no estuviesen ciegas no se les quitaba la catarata porque no existía la tecnología para favorecer que si la quitábamos a tiempo, la persona pudiese gozar de buena visión. Entonces había que esperar a que la perdiera, porque en teoría, si se operaba, no había nada que perder en caso de que cualquier cosa sucediese. El ojo es muy, muy, muy delicado. Entonces, este lente, que se llama cristalino, que va en esta posición, nosotros lo que hacemos cuando está volviéndose opaco o cataratoso o está aumentando de tamaño, hacemos una pequeña incisión de cerca de 2 milímetros en el borde externo de la córnea y ahí metemos una especie de instrumento que se llama ultrasonido. Ese ultrasonido viene y licúa esa catarata y la saca. Nosotros vamos a reponer ese cristalino con un lente intraocular. Un lente intraocular hay de varios tipos. Este que tenemos aquí es un lente intraocular básico. Lamentablemente aquí tengo un lente de tamaño original, pero sé que no se va a poder ver, ¿verdad? Si tú lo quieres ver, sí, es muy interesante. Sumamente pequeñito. Y algo muy importante, este tipo de lente viene plegado. Exactamente. Entonces, porque a veces la persona dice, bueno, esto me lo van a meter en el ojo, entonces hay que hacer una incisión muy grande, ¿no? Es una microincisión que ahora, bueno, ya ni se usan puntos de sutura, ¿verdad? Y porque él viene plegado y ya después la habilidad del cirujano va acomodándolo para que quede como tiene que quedar. Esto ha llegado a tal punto que antes el lente siempre viene estéril desde el fabricante. Nosotros viene en un empaque especial y nosotros no lo tocamos hasta que operamos al paciente. Antes teníamos que sacar el lente de su estuche, montarlo en una especie de cartucho, en un inyector, y nosotros lo poníamos dentro del ojo. Ahora vienen ya precargados para evitar todavía más posibilidad de infección y de error. Entonces el lente ya viene cargado, nosotros hacemos la incisión en el ojito y simplemente lo inyectamos. Entonces, hay varios tipos de lentes intraoculares. Está el lente intraocular, el común, en donde el paciente se opera y mejora su visión de lejos en un porcentaje muy alto, pero sigue necesitando anteojitos para ver de cerca. Esta es una de las cirugías más comunes que se hacen en el país. Todos los lentes son muy parecidos, pero tienen características diferentes. La mayoría de los lentes, o al menos en Costa Rica, el 100% de los lentes que se venden tienen filtro ultravioleta al 100%. Entonces, en realidad, esto es un implante que pudiéramos decir que es un implante biónico, porque está dando ciertas características que innatas no se observan de esta manera. El segundo lente es un lente que me permite ver todavía mejor de lejos, pero todavía sigo teniendo necesidad para ver de cerca. Necesito ponerme mi anteojo corrector para ver la letra pequeña. El siguiente lente, que es un lente de visión extendida, es un lente que me permite ver muy bien de lejos la visión intermedia, que es la visión del dash del carro, la visión de la computadora, algunas estructuras que queden entre los 45 y los 60 centímetros de distancia. Pero para ver la letra pequeñita, igual necesito un anteojo, pero con menos graduación de la que en teoría yo debería necesitar para mi edad. Y el tercer lente, que se conoce como lente trifocal, hay algunos que también son multifocales, me permiten a mí ver de lejos, tener una buena visión intermedia y tener muy buena visión de cerca, de tal manera que una persona que tiene 55, 60, 70 años pudiese volver a ver como cuando tenía 15 o 20 años. Esta es la primera vez en la historia que estamos pudiendo ver que el ser humano puede llegar a tener condiciones tan fáciles de resolver en 4 a 5 minutos, que es lo que dura cualquiera de estas cirugías, y tener una recuperación tan importante. Básicamente el 95% de las cosas que hacemos las hacemos porque las vemos. Y algo muy importante, bueno, para que la gente entienda, esta variedad de lentes es como cuando nosotros vemos a un paciente de anteojos que necesita anteojos y le podemos decir, mira, te voy a mandar un lente para lejos, un lente para cerca, un bifocal o un progresivo. Hay diferentes tipos de lentes. Pero ¿por qué se necesitan tantos tipos de lentes?
y es que ahora suceden dos cosas muy importantes. La población está envejeciendo más, está viviendo más tiempo, pero está siendo más activa a edades donde ya no eran activos. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahora hay personas que a los 60 años, que hace no tanto tiempo, ya estaban retirados, ya estaban en la casa, ahora son personas muy activas, que usan sus redes sociales, sus dispositivos electrónicos, celular, tablet, que todavía están trabajando o ya, digamos, utilizan su retiro para hacer lo que toda la vida habían querido y de pronto querían pintar, de pronto querían hacer tareas manuales. Entonces son personas que necesitan una muy buena agudeza visual. Entonces por eso es que la tecnología ha ido de la mano con las necesidades de nuestros pacientes. Y no solamente eso, resulta que hay una estadística en España en donde el 10% de las cirugías que se están haciendo para sustituir el cristalino, para no tener necesidad de utilizar anteojos por motivo de cataratas incipientes o cataratas que están empezando a desarrollar, están siendo pacientes entre 35 y 45 años de edad. Es el país que tiene la incidencia más alta de decir, ok, si todos vamos a desarrollar catarata y todos vamos a desarrollar presbicia, yo prefiero resolverla de una vez. Ahora, ese es un tema un poco delicado, es un tema también muy personal y que el paciente tiene que buscar una orientación profesional, porque esto evidentemente no es para todos los pacientes en cuanto a los lentes que son premium o que son lentes hechos a la medida, que son lentes customizados. La mayoría de los pacientes que tienen 60, 70, 80 años tienen catarata. O sea, es tan sencillo como decir, ese paciente de 80 años que puede estar allá sentado, sé que tiene canas y arrugas. No soy adivino, pero sé que alguien de 80 años tiene canas y arrugas. De la misma forma tiene que tener catarata. Entonces, esto sí tiene que resolver su problema, ¿verdad? Ahora, hay un tema muy importante. Lo que me preguntan los pacientes: ¿duele? ¿Cuánto tiempo necesito para la recuperación? ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Me tengo que operar dentro de varios años después? ¿Se me va a volver a hacer la catarata? Ese tipo de cosas es importante que se aborden. La cirugía hoy en día, en manos de colegas que ya tienen experiencia, puede durar entre 4 a 8 minutos aproximadamente. Son cirugías muy rápidas. Se utiliza anestesia en gotitas para que no tenga dolor a la hora de la cirugía, pero la cirugía, el paciente está experimentando todo lo que sucede. Hay pacientes que dicen, no, doctor, yo prefiero que me duerma, aunque no es tan necesario, pero tampoco tiene que ser una angustia excesiva para el paciente. Entonces hay muchas opciones, el paciente puede decidir qué hacer. El periodo de recuperación es muy variable. ¿Por qué? Porque aunque es muy rápido y es muy gratificante la cirugía, hoy en día estamos viendo pacientes que incluso el mismo día de la cirugía, que se operaron en la mañana, ya en la tarde están viendo bastante bien y el día siguiente están viendo perfecto. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque el hecho de que estén viendo muy bien no significa que tienen luz verde para hacer lo que quieran hacerlo, para hacer lo que quieran hacer. Existen infecciones y existen cosas en el ambiente y bacterias que podrían perjudicar la evolución de esto. Entonces, parte de las cosas que yo les digo a mis pacientes una vez que se operan es: durante la primera semanita esté tranquilo y no me haga loco, ¿verdad? No vaya a sitios donde hay conglomeraciones de personas, ni donde hay personas que estén enfermas, simplemente para evitar una complicación que no tiene que ser necesaria. Sin embargo, es muy raro hoy en día, con los tiempos quirúrgicos, con las medidas preventivas e intraoperatorias, que un paciente desarrolle complicaciones que vayan a poner en riesgo severo su visión. Ahora, lamentablemente hay algunos casos perdidos en las que se ven estas situaciones, pero cada vez es más extraño. Estamos hablando que en los años 80 el porcentaje de complicaciones podía ser de un 30%. Hoy el porcentaje de complicaciones puede ser de 1 en 10,000 casos. Entonces, a veces uno ve ese 1 en 10,000 casos. ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido por el médico o habrá sido por quizás algún descuido del paciente? Entonces, esto es multifactorial. Pero esta es la cirugía que más se realiza en el mundo, seguida de la que realizan los dermatólogos en cuanto a las biopsias de cáncer de piel. Tiene un nivel de seguridad que es muy alto y un nivel de gratificación tremendo. El paciente de un pronto a otro lo estaba viendo, se opera y ahora ve. Es que es literalmente en un momento al otro. Se le llama también operación milagro, ¿verdad? Y es muy gratificante para el médico. ¿Por qué? Porque está viendo un resultado casi inmediato. Entonces eso también llena al médico de satisfacción, saber que hay un paciente que está quedando feliz con sus resultados. Tuve un paciente muy interesante hace un par de años
tenía cataratas blancas por completo, estaba ya ciego, eso se llama catarata madura. Vino con un acompañante con un bastoncito. Y este paciente lo operamos de catarata, lo operamos, se va a su casa, más nunca lo volvió a ver. Como a los 6 meses, una familiar de él que venía a la consulta, me acuerdo yo, mire, pero usted vino con fulano de tal, ¿qué hizo? Mire, ahora anda en el caballo y no se halla, no hay forma de hallarlo. Antes teníamos que estar pendiente de él y cuidarlo y esto y aquello, que eso no deja de ser una situación que implica que la familia tenga que invertir tiempo en el cuidado del familiar. Entonces, volver a darle la visión al paciente significa que ahora va a poder volver a ser funcional aún para las cosas que nosotros no consideramos pertinentes. Claro, sí. Aquí nos están saludando desde las redes sociales. Lesgar Gómez, le mandamos un saludo, muchas gracias por seguir la transmisión. Este tema es súper interesante. Yo creo que podríamos hablar de catarata y contar experiencias y casos por muchísimo tiempo. Algo que quisiera ya para ir terminando, ir cerrando el tema, es el asunto de que ahora está muy de moda la medicina natural, los tratamientos alternativos a la medicina occidental y todo eso. Y a mí me llega a la consulta pacientes que me dicen, vea, conseguí en tal tienda, pues no es ni siquiera una farmacia, en tal tienda, una macrobiótica, sin desmeritar lo que muchas veces la medicina natural hace, pero muchas veces le dicen, es que hay unas gotitas de una miel especial o de un producto especial que me dicen que es para quitar la catarata. Me gustaría saber el punto de vista al respecto. Sí, eso tiene un nivel de popularidad importante en un grupo etario, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos naturales, vamos a llamarlo de esa forma, que los oftalmólogos recomendamos. Por ejemplo, la manzanilla es muy útil en ciertas situaciones, pero no existe ninguna miel de mariola, es muy frecuente que utilicen, no existe ninguna sustancia que sea natural o que sea química o que sea medicamentosa desde el punto de vista que ya está procesado, que quite la catarata. Estamos hablando que no hay ninguna de las dos, o sea, ni comprada en una farmacia, ni yéndola a buscar a alguna tienda o alguna macrobiótica. No existe nada que quite la catarata, ni que retrase la aparición de la catarata, más que la cirugía. Eso es lo único que resuelve el tema. Yo sé que es muy delicado en pacientes especialmente de edades un poco mayores, porque dicen, los doctores realmente a veces no creen en este tipo de cosas. Realmente no se trata de creer o no creer en este tipo de cosas, porque si funcionasen yo estaría abierto a decir, bueno, esto es una opción. Pero del 100% de los pacientes que yo he visto que están utilizando estas cosas, al final terminan viniendo al oftalmólogo porque se dan cuenta de que esto no está dando el resultado ni el que ellos esperaban, ni el que a ellos se les dijo. Que eso también es importante, porque hay ciertas personas que a veces juegan y manipulan el pensamiento del paciente y las personas les dicen, esto le puede quitar estas enfermedades. Y a veces yo creo que si las cosas fuesen tan sencillas, probablemente se venderían muy bien, o no sé, o habría muchísimos pacientes que estarían haciendo publicaciones o hablando de las experiencias que tuvieron beneficiosas con este tipo de cosas, pero no parece ser el caso. Sí, en resumen yo diría que es importante también ver la procedencia del producto que le están dando, porque a mí me han llegado pacientes que me muestran un frasquito donde el producto no dice quién lo elaboró, no tiene un registro sanitario, y entonces después el remedio puede ser un poquito más caro, porque hay que empezar por tratar una inflamación, una infección, para después con el tratamiento de la catarata. Y hay que tomar en cuenta de que los ojos son, como te lo dije al principio, extremadamente delicados. Esto es una cámara perfecta que si nos ponemos a jugar de alguna forma, podemos dañar la función visual de manera permanente. Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, que incluso inducen a catarata, medicamentos que pueden ser de uso diario y que pueden también producir otras enfermedades. Entonces es bueno, siempre que una persona, ya después de los 40 años, es bueno que uno se haga su primer chequeo oftalmológico. Optométrico es todas las edades. Oftalmológico también es para todas las edades, pero ya a los 40 años uno tiene que hacerse su primer chequeo, porque ya empiezan a encontrarse muchas patologías importantes, no solamente la catarata, el glaucoma, degeneración macular, una serie de enfermedades, diabéticos también, y
oftalmología tiene una única ventaja sobre el resto de las especialidades. Podemos ver el órgano tanto por fuera como por dentro. Entonces sabemos que lo que está pasando en los vasos sanguíneos, en tejidos nerviosos, podría estar también sucediendo en otra parte del cuerpo. Entonces la utilidad del oftalmólogo desde esta perspectiva es muy grande. Y volviendo al tema de la catarata, sabiendo que todos desarrollamos catarata, es mejor resolver las cosas desde temprano a que ya se vuelvan un poco más complejas y que sean más difíciles de resolver. Claro, no darle largas al asunto. No darle largas al asunto. Perfecto, doctor. Bueno, como digo, podríamos hablar, inclusive hasta tal vez se me ocurre otro día ampliar más el tema u otros temas tan importantes de oftalmología que se pueden complementar. Para mí ha sido un gusto tenerte acá y claro, bueno, tenerlo en el equipo de salud visual, que esperemos que sea perpetuo eso, ¿verdad? Que dure muchísimo tiempo. Para los pacientes que en algún momento han hablado, les han hablado de catarata, que tienen sospecha, que todas estas consultas o lo que hablamos les parece interesante, recuerden que pueden escribirnos, que pueden utilizar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, pero también estamos en la vida real. Entonces cuando necesiten están nuestros teléfonos 22 34 58 16, es el de la central telefónica, y estaremos encantados desde el punto de vista de optometría, sería el caso mío, el punto de vista de la oftalmología con el doctor Lang. Nosotros anuentes a atenderlos, para nosotros será un placer. Entonces muchísimas gracias, doctor. Y espero que pronto otra vez estemos hablando de este tema u otros tan interesantes. Me encanta la idea. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.